Bueno, inicialmente queremos dar una introducción, un poquito de anatomía y el abordaje pues, primario de cómo se debe evaluar un paciente con un trauma a nivel de cuello penetrante en cuanto a la vía aérea. Entonces, para ser más específicos, la tráquea es una estructura única, queda en la línea media del cuerpo, aunque a medida que pues, va descendiendo se va yendo hacia la derecha, y es única del aparato respiratorio, va desde el cartílago cricoides hasta la bifurcación en los bronquios principales. Tiene una fascia pretraquial y unos anillos cartilaginosos que le dan la estructura. Vamos a ver que es una estructura que no puede colapsar, entonces es necesario que tenga estos anillos, versus cuando uno lo compara con el esófago sí es una estructura que puede llegar a colapsar, pero como esto es de la vía aérea, entonces es importante que el paciente se mantenga pues, permeable a este nivel. Y los anillos cartilaginosos son incompletos. Ahorita vamos a ver una foto. Los anillos solamente hacen parte de la parte anterior de la tráquea, más no de la parte posterior. Se divide en dos porciones, la cervical y la torácica. En cuanto a la porción cervical, pues vamos a ver que va desde cartílago cricoides hasta la apertura torácica superior. Y vamos a tener dos ligamentos importantes. El ligamento cricotraqueal, que va desde el primer anillo hasta el cricoides, y entre el anillo y el anillo, pues entre los anillos y los anillos, entonces van los ligamentos anulares. En cuanto a las relaciones anatómicas, anteriores vamos a tener solamente el istmo de la glándula tiroides, los músculos infraioideos y la vena tiroidea inferior. Y posteriores, entonces esto pues va a ser muy importante cuando vayamos a evaluar al paciente traumatizado. Entonces la carótida izquierda, los lóbulos de la tiroides, el nervio laríngeo recurrente, que podamos saber que puede llegar a ser si se llega a alterar, entonces va a generar un síntoma y un signo específico para el paciente, el tronco arterial brachiocefálico y el esófago, que también va a ser muy importante. Entonces, en cuanto al esófago y a la tráquea, siempre tener en cuenta la relación. Vamos a ver que van a ser estructuras que están pues, sumamente conectadas por tejido pues, conectivo, y siempre es muy importante tenerla en cuenta. En cuanto a la porción torácica de la tráquea, entonces vamos a ver que va hasta la carina o el espolón traqueal. Cuando se hacen unas fibrobroncoscopias, pues es ahí el punto en donde se puede llegar a ver ese pliegue que se muestra pues en la flecha, y ahí dicen, listo, perfecto, ya podemos de acá, ya pasamos de la tráquea a los bronquios principales. Y pues va a ser importante este nivel. En cuanto a las relaciones, anterior va a ser parecida, la aorta, la vena brachiocefálica izquierda, la carótida izquierda y el esófago. En cuanto a la irrigación, también muy importante, pues cuando vayamos a hablar de un trauma penetrante, siempre saber qué arterias pueden estar afectadas. Vamos a tener la arteria tiroidea superior, que va a ser una rama de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que va a ser parte de la subclavia. También nos ayudan la arteria mamaria interna, que en el diagrama no se ve, y las arterias bronquiales izquierdas, que se ven allá abajo. Para empezar entonces ya con el trauma pues de tráquea, vamos a tener que hay unos signos de la lesión de la vía aérea, unos signos duros y unos signos blandos, que siempre pueden ser específicos pues cuando vayamos a abordar pues de una primera instancia al paciente, cuando sospecharlo. Entonces, en cuanto a los signos duros, vamos a tener la herida cervical soplante y una disnea intensa, vamos a ver que el paciente está muy ahogado, y los blandos, una disfonía, un estridor, un enfisema subcutáneo. En cuanto al abordaje inicial, pues sobre todo pues, nos vamos a enfocar en las lesiones de la vía aérea. Si el paciente tiene una herida penetrante en la zona 1, sobre todo en la zona 1 cuando estamos hablando de tráquea, está inestable, siempre se va a llevar a la exploración. Ahorita ya vamos a ver qué abordajes quirúrgicos se pueden pues, usar para esto. Y se miran los síntomas, como ya les había dicho, los signos duros o los signos blandos de la lesión de la vía aérea, en caso de que el paciente esté estable. Si el paciente está estable, se lleva laringoscopia, broncoscopia o TAC, y en caso de que esto muestre algún hallazgo, se lleva a exploración, que ya la vamos a ver, y en caso de que no muestre hallazgos pues, sugestivos de una lesión de la vía aérea, en este caso de la tráquea específicamente, se deja para observación. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, siempre vamos a tener pues, la cervicotomía, porque pues, es la que más utilizamos a nivel pues, de trauma de cuello. Vamos a tener una cervicotomía lateral y una cervicotomía transversa. Sobre todo la lateral nos va a servir mucho en trauma, y se hace pues, sobre el esternocleido mastoideo a nivel anterior, y se intenta disecar hacia la pared pues, anterior de este músculo. Y la transversa, como vemos ahí, pues va a lo largo del pliegue transverso del cuello, pues va a haber una mejor exposición de todos los niveles cervicales, y estéticamente va a dar un mejor resultado para el paciente, pues ya que va pues, por todo el pliegue y la cicatriz queda mejor. Los otros dos abordajes quirúrgicos, vamos a tener la esternotomía y la toracotomía. La esternotomía pues, va a permitir la exposición de la aorta y todo el mediastino, sobre todo en la cirugía cardíaca o de tráquea. La tráquea vamos a ver que se expone muy bien a este nivel y permite la evaluación de ambos campos pulmonares, mientras que la toracotomía pues, va a ser una mejor exposición de la cavidad torácica pues, unilateral.
Ya en cuanto a la clasificación del trauma traqueal, de acuerdo a la Sociedad Americana pues, de Cirujanos de Trauma, tenemos que es un grado 1 cuando hay una contusión o un hematoma como tal de esta estructura, o también cuando hay una laceración parcial del espesor como tal de la tráquea. Ya hablamos de un grado 2 cuando la laceración es compromete menos del 50% de la circunferencia de esa tráquea. Grado 3 sí compromete más del 50% de la circunferencia. Grado 4 cuando hay una pérdida segmentaria pues, o una devascularización, sí, pasa una pérdida de la vascularidad como tal, menor de 2 centímetros, o grado 5 si la pérdida de la vascularización es mayor de 2 centímetros. Ya como tal, indicaciones generales, algo pues un concepto muy general de manejo quirúrgico. Hablamos de que sean traumas grado 4 o 5 con condiciones como obstrucción de la vía aérea que requiera como tal la traqueostomía, también enfisema subcutáneo incontrolado, también si hay laceraciones extensas de la mucosa con exposición como tal de los cartílagos. Por otro lado, también si hay una deformidad o un desplazamiento evidenciado por TAC, pues que sea evidente. Si hay un hemotórax masivo o un neumotórax que no resolvió solo con la sonda tórax como tal. Y además, si hay una herida que involucre más de 1/3 del diámetro de la vía aérea, y eso también pues dependiendo de varias condiciones. Y ya a continuación, pues, como tal. Entonces, para evaluar los traumas de tráquea, los traumas complejos grado 4, grado 5, nos dimos una pregunta en los pacientes con trauma de tráquea, con laringe complejo, grado 4, grado 5, ¿qué diferentes intervenciones quirúrgicas versus el manejo conservador en cuanto a la morbilidad y mortalidad que se ha hablado, se ha presentado en los últimos tiempos? Hicimos una estrategia de búsqueda en PubMed utilizando diferentes términos, aunque hay diferentes resultados, pocos son de adecuada calidad metodológica, la mayoría son reportes de casos y series de casos. No hay como tal un estudio bien hecho, prospectivo, un ensayo clínico, por lo cual pues, escogimos los que más tenían valor académico. Voy a presentar el primer artículo. Es un artículo en 2011, donde por 13 años, un estudio descriptivo y retrospectivo por 13 años, desde el 94 hasta el 2007, donde se recogieron registros médicos de pacientes que habían tenido lesiones laringotraqueales y de bronquio principal. De estos registros se encontraron 35 pacientes, entre los cuales habían tenido trauma penetrante, cerrado o iatrogénico de la vía respiratoria pues, mayor, y se recogieron datos tanto demográficos, datos clínicos de los pacientes, como fue su enfoque diagnóstico, su manejo inicial, el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico que se hizo y se siguieron pues en el tiempo. Ellos utilizaron el seguimiento, dicen que lo hicieron posterior pues, a las intervenciones ambulatorio y contacto directo con el paciente. El seguimiento de ellos lo ponen como bueno, aceptable o pobre, dependiendo. Si bueno, si tenía posterior la vocalización normal y no tenían disnea durante el esfuerzo respiratorio, aceptable cuando tenían una voz ronca pero y sin disnea, con disnea perdón, durante el ejercicio, y pobre cuando estaba con disfonía o disnea en reposo o estaban canulados, no se pudieron nunca decanular. Ellos ponen como método de elección para el diagnóstico, inclusive para el tratamiento en los pacientes con trauma laringotraqueal, establecer una vía segura por medio de la broncoscopia rígida y en algunos pacientes con la broncoscopia flexible. Y se hicieron unos cálculos que fueron calculados por un software SPPS. Ellos como resultados muestran entonces en esta primera tabla los mecanismos de trauma de lesión de sus diferentes pacientes. Se recogieron 35 pacientes, entre ellos fueron 27 hombres, que corresponde al 77%, 8 mujeres, que corresponden al 23%, y con una media de edad de 28 años. 16 fueron traumas cerrados, la mayoría por accidentes de tránsito, pero también hubo por cuerdas pues, invisibles que tenían traumas ahí en tráquea, en la vía aérea, lesiones por aplastamiento, traumas directos por caídas y también asociados a deporte.
Con trauma penetrantes teníamos 11 pacientes, la mayoría fueron por heridas por arma cortopunzante, y iatrogénicos posterior a broncoscopias, a intubación, inclusive intraoperatorias. Ellos ponen como manejo inicial los que llegaron al centro como tal de trauma y les manejaron rápidamente, y lo ponen como un manejo retrasado pacientes que llegaron posterior a su centro remitidos de otros centros de atención. En total fueron 14 pacientes que se manejaron inicialmente, por ellos 40, corresponden al 40%, y 21 pacientes que llegaron posterior, que los ponen como el grupo de manejo retrasado. Entonces, en el grupo, le hicieron mucho énfasis en el manejo del grupo inicial, donde tenían la presentación clínica era muy variable, algunos con enfisema subcutáneo, con burbuja de salida de aire por la herida, disnea, disfonía, alteración del estado mental, movimiento de la tráquea, hemoptisis, disfagia, inestabilidad hemodinámica y cianosis. De esos pacientes iniciales, algunos tenían criterios de entrada para llevarlos a cirugía, pero otros tuvieron que ser llevados a broncoscopia rígida para confirmar la lesión, medir la lesión y requerir algunos intubación. De esos 14 pacientes iniciales, 5 tuvieron un distrés respiratorio que los llevó a asegurar la vía aérea. 2 se hicieron una intubación por la herida, por la dificultad que se tuvo por la intubación estándar. 1 requirió intubación por broncoscopia, que tenía un trauma cerrado con transección completa, y 2 se intubaron pues, por vía orofaringea. En el grupo de ellos de manejo retrasado, dice que se demoraron para el diagnóstico de las lesiones traqueales hasta 5 meses en promedio, inclusive ponen ahí un rango entre 1 día a 2 años del diagnóstico como tal. De estos 21 pacientes, 5, el trauma no fue diagnosticado prontamente, inclusive demoraron hasta 9 meses para realizar el diagnóstico, no explican por qué. 3 de ellos tuvieron neumotoras y que después de la sonda toras que no respondió el pulmón, le hicieron, siguieron ahondando en el diagnóstico y fueron diagnosticados con lesiones traqueobronquiales. 2 pacientes con trauma cerrado, uno fue diagnosticado 24 horas después y el otro 20 días después. Ellos muestran hasta la tabla del grupo de manejo inicial, a qué se les hizo a cada uno. La mayoría tuvieron reparos primarios con traqueostomía protectora, algunos se les puso tubo en la lesión, otros se les hizo manejo conservador. De ellos, de estos pacientes, que fueron 14 inicialmente, solamente 2 tuvieron como desenlaces fuera de lo normal. Uno murió, que ya vamos a explicar el por qué murió, que fue posterior a la reparación. El paciente hizo pues todo el trauma quirúrgico y toda la deuda metabólica que tenía, murió en la intervención, y el otro quedó con una disfonía y posterior al procedimiento, pero la mayoría se pudieron extubar. En general, ellos hablan que tuvieron 7 complicaciones en esos 35 pacientes, que corresponden al 20%, 3 fueron manejados, 3 fueron infección de sitio operatorio que se manejaron con drenaje de antibióticos, 2 se les hizo estenosis de la anastomosis, que corresponden al grupo de los que se demoraron pues, para hacer el diagnóstico, se manejaron con dilataciones, y 2 tuvieron deficiencias anastomósticas, que uno fue uno de los que murió, que correspondía a una señora de 80 años con una EPOC, que tuvo una estenosis post-intubación y hizo una fístula traqueoesofágica. Se hizo una reconstrucción traqueal y 5 días después una discencia que la llevó pues, a fallecer. Y la otra fue una paciente que tuvo una reconstrucción traqueal y una traqueostomía protectora, tuvo una discencia parcial, tuvo una estenosis en la parte de la cicatrización y se reconstruyó 9 meses después, que no tuvo ninguna complicación. La otra muerte fue un postoperatorio temprano que no se pudo extubar y por su deuda metabólica murió, como les dije. El seguimiento ellos los ponen hasta la tasa de seguimiento fue 97%, no explican el por qué se perdió, pero no fue los que se perdieron, no explican el por qué fueron, dicen que tuvo una media de 58 meses de seguimiento, pero en un rango de 1 a 150 meses, y que el seguimiento, como les dije ahorita, el seguimiento bueno correspondía a 20 pacientes, 57%, aceptable a 11 y pobre 2, según los criterios pues, que hemos planteado adelante. Entonces ellos como discusión ponen que esas lesiones de grado 4, grado 5 son raras y con gran mortalidad en la escena en el trauma pues, inicial. Si el paciente está inestable, primero se asegura la vía aérea, ya sea por una intubación estándar o intubación por la herida, y si no hay otra opción, se puede realizar crico o traqueotomía con la
ellos dicen que se puede pues, ampliar la lesión o empeorar la lesión. Que lo inicial, lo ideal es asegurar la vía aérea y posteriormente realizar una reconstrucción temprana, las primeras 24 horas. Pero que si usted no está acostumbrado a hacer este tipo de reconstrucciones, apoyarse de otro especialista o derivarlo a un centro donde sea capaz. El trauma cerrado y lesiones leves, ellos lo ponen que idealmente se debería hacer manejo conservador. Las lesiones parciales, intentar desviamiento y reparo primario con sutura absorbible en las primeras 24 horas. Y si hay defectos en la parte cartilaginosa, poner un tubo en T o una canulatraquetomía para el defecto y remitir luego a hacer reconstrucción con cirugía de torácica o otorrino. Cuando hay lesiones completas, intentar una anastomosis terminal. Sin embargo, ellos ponen que un paciente de esos pacientes que hicieron anastomosis tuvo una dehiscencia parcial y el otro tuvo la estenosis. Y dicen posteriormente que cuando cuando la tráquea está muy dañada o muy lacerada, no hacer la anastomosis, a poner la canula pues la vía aérea y apoyarse de centros donde tengan mejor experiencia. Se puede hacer por incisión transversal cuando se trata de lesiones en la laringe o los dos tercios superiores de la tráquea. Se puede combinar la incisión transversal y esternotomía en cuello cuando hay lesiones de la tráquea, la carina y el bronquio principal derecho, y cuando se tiene compromiso del bronquio principal izquierdo, realizar una toracotomía posterolateral. Aplicando como tal la escala del checklist de Kerr para estos estudios de series de casos, pues este estudio cumple con todos los requisitos, el título, las palabras, el resumen que se hace, la introducción que ellos hacen, la información de los pacientes que los ponen en la tabla, los hallazgos clínicos, la intervención, explican la intervención que se les hizo y el seguimiento cómo lo hacen y ponen una discusión. Entonces la validez interna de este artículo, aunque es una serie de casos, pues está buena, y la validez externa, pues ellos no ahondan mucho en cada técnica quirúrgica, pero también se podría pues, aplicar a nuestro medio. Contamos con un grupo de cirugía y con otras especialidades. Este segundo artículo presenta... Bueno, este segundo artículo trata sobre los resultados en las heridas sacrobronquiales. Es una perspectiva a largo plazo. Como tal, es una serie de casos prospectiva, es un análisis descriptivo y son lesiones, enunciaba que son lesiones traqueobronquiales tratadas por el autor en su práctica profesional de una sola institución. Que el seguimiento a los pacientes se dio alrededor de un periodo de 27 años, esto siendo una de las series de casos que más a largo plazo ha tenido el seguimiento y que se hizo con la intención de que fuera un seguimiento con el resultado de los supervivientes a lo largo de esta cantidad de tiempo. Dentro de la metodología que tiene que ver con enunciando la población que se escogió, se hizo en un periodo de tiempo de 27 años, como ya les había dicho, de 1976 hasta 2022, se lograron encontrar 60 pacientes en total, 40 lesionados por trauma cerrado, 14 lesionados por trauma abierto. De los 14, uno fue por herida de arma cortopunzante y 13 lesionados por herida de arma de fuego. 56 de los 60 pacientes fueron atendidos dentro de las primeras 48 horas de la lesión y 3 pacientes fueron atendidos posterior a las 48 horas de la lesión con algunas complicaciones secundarias, pues como tal, a su trauma. Dentro de los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron las lesiones bronquiales y laringotraqueales, traqueales y de tronco principal que requirieron manejo quirúrgico. Dentro de los criterios de exclusión estaban las lesiones laríngeas aisladas, lesiones que involucraban solamente bronquios distales, pacientes que no requirieron manejo quirúrgico o pacientes fallecidos antes de las 48 horas y pacientes que fueran manejados por otro cirujano diferente al autor. Los datos demográficos, ya habíamos mencionado algo, fueron solamente los pacientes que el autor logró atender o logró manejar quirúrgicamente durante estos 27 años.
El diagnóstico de los pacientes de trauma cerrado se hizo por broncoscopia o por TAC, mientras que el diagnóstico de los pacientes en el trauma abierto se hizo por broncoscopia, TAC o por una exploración quirúrgica en la que se hallaba la lesión como tal. Dentro de la metodología, haciendo énfasis a la intervención, tenemos que lo que se deseó hacer o la técnica que se quería evaluar eran las incisiones cervicales con resección y anastomosis, como tal en la tráquea o en el lugar donde fuera la lesión. Lo que más varió fue la extensión como tal de la incisión inicial. La mayoría de los pacientes tuvieron una esternotomía parcial y completa y era una incisión necesaria para realizar todo el tratamiento. Sin embargo, habla sobre todo de un paciente que requirió una toracotomía, para permitir como tal de la resección de la parte traqueal, de los anillos traqueales comprometidos. Inicialmente se inició la sutura de la herida con monofilamento no absorbible, polipropileno. Posteriormente, ante los resultados y ante algunas complicaciones evidenciadas pues, en la serie de casos, se pasó a un monofilamento absorbible. Ya vamos a hablar pues, algo de estas complicaciones que tuvo. Dentro del trauma cerrado, generalmente el paciente se trató con la resección y anastomosis o la reparación primaria con la sutura y solo uno de esos casos requirió neumonectomía. Sin embargo, en el trauma abierto, sí varios casos requirieron neumonectomía por un trauma vascular asociado que hacía más complicada la técnica quirúrgica de la intervención. Los protocolos de tratamiento perioperatorio también se estandarizaron. Se evitó la traqueostomía mientras que fuera posible, se evitó el uso de intubación endotraqueal mientras que fuera posible, evitó la presión positiva al final de la expiración mientras que fuera posible y la reparación de stent a través de tubos endotraqueales. Dentro de los resultados, lo que hace el autor es dividir los resultados de acuerdo a la ubicación de las lesiones. Entonces tenemos que en las heridas laringotraqueales hubo 6 pacientes que él siguió. Solamente 3 requirieron traqueostomía. Realmente la conclusión a la que él llega es que los resultados son malos en el grupo de pacientes y que parecía avanzarse en la gravedad de la lesión más que en el método por el que fue hecho la reparación. Sin embargo, vemos que los pacientes que llegaron a requerir traqueostomía tuvieron, digámoslo así, una evolución más tórpida. Este paciente, por ejemplo, tuvo una reparación que falló y posteriormente tuvo muerte dentro de 2 años, 2 años después del seguimiento. Este paciente, por ejemplo, tuvo estenosis, varias restenosis, requirió muchos procedimientos y solo un paciente que tuvo traqueostomía, pues llegó a la decanulación completa. De los otros 3 pacientes que no requirieron traqueostomía, tuvieron complicaciones, sobre todo restenosis, pero la mayoría no requirió, pues la mayoría tuvo pues buenos desenlaces al final. Dentro de las heridas traqueales se evaluaron 27 pacientes que sobrevivieron más de 48 horas después de la lesión. 20 pacientes eran con trauma cerrado. Había uno que tenía una transección completa de la tráquea y había otros, que era la mayoría, que tenían el aplastamiento de los cartílagos traqueales. 16 de estos pacientes requirieron anastomosis, 4 procedimientos adicionales para sutura o para reparo de otros tejidos blandos. Uno requirió traqueostomía después de hacer la anastomosis por complicaciones y ese mismo paciente falleció. Dicen que, o el doctor menciona, por las complicaciones debido a su trauma, pero también porque tenía un TEC grave. 15 pacientes restantes de esos, los 15 pacientes sobrevivientes fueron seguidos más o menos 16 años, con un promedio de 4 años. Ese seguimiento tan amplio solo se dio en los pacientes que tuvieron trauma cerrado, y de ese seguimiento se encontró que 7 pacientes se lograron contactar en el último año, 2 habían fallecido por causas no relacionadas,
a 11 tenían seguimiento imagenológico a lo largo del tiempo. 2 de esos tuvieron unas estenosis, unos estrechamientos leves de 20 al 30%, pero incluso todas estas 2 personas que tenían el estrechamiento tuvieron TACs a repetición donde se evidenciaba que no había cambios pues, en el porcentaje de estenosis, y 2 pacientes llegaron a tener granulomas de cuerpo extraño por la sutura absorbible. Este fue pues la razón por la que al final se decidió cambiar el tipo de sutura. 7 pacientes tuvieron trauma penetrante, 2 de ellos fallecieron, y de los que tuvieron trauma penetrante fueron por herida de arma de fuego y 1 por herida de arma cortopunzante. Las complicaciones a largo plazo, de lo que se vio fue sobre todo el desgarro en tráquea, las granulomas que ya les había comentado, las estenosis, y un paciente falleció por causas no atribuibles a su trauma. Dentro de las heridas digamos que la conclusión del autor en este caso era que a los pacientes realmente tenían un mejor resultado a lo largo del seguimiento respecto a los pacientes con heridas laringotraqueales y a los pacientes con heridas en el bronquio principal. Luego tenemos a los pacientes, el grupo de pacientes que tuvo heridas en el bronquio principal. De esos tuvimos 24 pacientes que tuvieron este tipo de herida, 10 con trauma cerrado que requirieron solamente la anastomosis. Un paciente falleció por una falla cardíaca derecha. 2 pacientes desarrollaron estenosis bronquial a los 6 y 14 meses y posteriormente requirieron ser reintervenidos por neumonectomía, y 2 pacientes hicieron granuloma por lo de la sutura. 14 pacientes requirieron neumonectomía de entrada, 8 de ellos tenían trauma cerrado, 2 fallecieron por cuestiones atribuibles al trauma, 6 por herida de arma de fuego, 4 de esos 6 fallecieron, y de los 8 pacientes sobrevivientes, 6 fueron con trauma cerrado y 2 con trauma penetrante. Las complicaciones tempranas que más se encontraron fueron 3 pacientes con empiema, 2 de ellos se había documentado una fuga en el muñón bronquial, y a largo plazo se encontraron 3 pacientes con hipertensión pulmonar y pulmonar a los 13, 17 y 18 años respectivamente. Uno falleció por causas no atribuibles al trauma y una insuficiencia pulmonar progresiva que tenía en cuenta el autor un confusor, y era que el paciente era un fumador pesado. La conclusión a la que llegó es que se encontraron malos resultados en varios de esos pacientes, independientemente del tratamiento utilizado. Dentro de la validez externa, es una de las series de casos más grandes de la literatura. Sin embargo, el autor decía que a pesar de ser muy grande, eran solamente 2 lesiones por año. Entonces, él decía que realmente ponía en duda que los cirujanos adquirieran pues, la experiencia para tener estos resultados con solamente, digamos, 2 lesiones al año tratadas. Las ventajas: se estableció el seguimiento a largo plazo y completo. Las desventajas: los sesgos potenciales asociados a que fue una experiencia individual de un solo cirujano, y los sesgos de selección de tipo de pacientes por el tipo de lugar donde fueron admitidos, pues el tipo de institución. También hablaba pues de las heridas laringotraqueales. Él saca sus propias conclusiones. Dice que en muchas de ellas no es posible la anastomosis de la tráquea por lo proximal de la herida, y que la necesidad de la traqueostomía concomitante va a empeorar la curación a largo plazo. En las heridas de tráquea, lo que ya habíamos dicho, habían buenos resultados en la resección y la anastomosis. Sin embargo, lo que más influyó acá fueron la aparición de los cambios granulomatosos alrededor de las suturas. Y en las heridas del líquido pulmonar destaca la neumonectomía como un procedimiento altamente letal que tiene complicaciones importantes a corto y a largo plazo, especialmente cuando se realiza en pacientes en estado de shock. Bueno, este artículo lo quisimos incluir, es un artículo que fue publicado en el 2013 en The American Surgeon, que es una revista que tiene, digamos que, cabida dentro de 6 journals, y lo quisimos traer específicamente porque uno de los autores de este artículo es David Feliciano, que como sabemos pues es una persona con alta experiencia en todo el manejo de trauma a nivel mundial.
El objetivo de este estudio entonces era realizar un estudio retrospectivo descriptivo de los abordajes quirúrgicos que han disminuido la incidencia de las complicaciones del trauma traqueal. Para la metodología, entonces, ellos utilizaron la base de datos TRACS del American College of Surgeons y empezaron entre 1997 y 2010, incluyendo 22 pacientes con trauma traqueal penetrante en el Emory University, que es, digamos que, un sitio de alta experiencia, nivel 1 en trauma en Georgia, que incluyeron datos demográficos, el mecanismo del trauma penetrante que había sufrido, si había sido por arma cortopunzante o por proyectil de arma de fuego, la ubicación de la herida, la presentación, la necesidad de imágenes diagnósticas iniciales previo al reparo quirúrgico, la técnica de reparo, las complicaciones y la mortalidad, que es lo que nos interesa dentro de la pregunta pico y los objetivos del club de revistas. Estos son la tabla que presentan ellos de los resultados. Muy llamativo, no encontramos la clasificación de la AST para clasificar el tipo de laringotraqueal que vamos a tener, pero sí es importante mencionar que dentro de la cantidad de pacientes que incluyeron, que fueron 22, 15 de ellos presentaron herida por proyectil de arma de fuego, que generalmente es el mecanismo de trauma más asociado a lesiones pues, mucho más abulsivas que van a presentarse en los traumas grado 4 y 5. ¿Qué encontraron ellos? 14% de estos pacientes requirieron imágenes previas. Es un porcentaje pequeño respecto a los pacientes que son llevados tempranamente a cirugía una vez se hace el diagnóstico y los signos duros y blandos del trauma traqueal. La mayoría van a presentarse como pacientes sintomáticos o con lesiones asociadas que van a requerir una cirugía emergente. 19 pacientes de esos 22 requirieron un desbridamiento mínimo y un reparo primario. 18%, o sea, el 95% fueron realizados con sutura absorbible y 3 de esos 19 pacientes requirieron traqueostomía, que fue, digamos que, utilizada por el cirujano en ese momento. Se encontraron 2 pacientes con heridas extensas. Uno de esos pacientes requirió traqueostomía y traslado a otro hospital con alta experiencia para una resección traqueal y anastomosis terminal con una adecuada evolución y mejoría pues sin ninguna complicación. Solo un paciente con una herida extensa tuvo que trasladarse a otro hospital para montarse en circulación extracorpórea por las lesiones asociadas que tenía, y este paciente sí fallece en cirugía. Es el único de toda la serie de casos que revisan ellos que presenta mortalidad. ¿Cuáles son los resultados? El trauma traqueal aislado solo se presentó en el 40.9%, quiere decir que el otro 59.1% va a estar asociado a otros tipos concomitantes de trauma, por ejemplo el trauma esofágico con trauma traqueal en un 77% y el trauma traqueal con lesión vascular en un 23%. O sea, si no es, digamos que, exclusivo el trauma traqueal y la indicación de reparo quirúrgico de estos pacientes. Y las complicaciones, obviamente, la incidencia fue mayor en la presentación de otros traumas asociados, presentándose con neumonía, filtraciones, sobre todo cuando estaban asociados a trauma esofágico, filtraciones de la anastomosis esofágica y estenosis esofágica. ¿Qué es importante mencionar? Son lesiones con alta morbimortalidad, son pacientes que generalmente fallecen en la escena, entonces la serie de casos obviamente se reduce a un mínimo. Esto es un centro de trauma nivel 1 a nivel mundial y aún así es un recuento de pacientes muy limitado, teniendo en cuenta pues la no clasificación que hacen del trauma traqueal. Más o menos se presentan 1.6 pacientes con trauma traqueal al año, que esto es similar a lo que presentaba Melina en su estudio, que son 2 pacientes al año. Entonces, digamos que está limitada la experiencia del cirujano, tanto de trauma como el cirujano general, en el manejo de este tipo de lesiones. La herida por proyectil de arma de fuego, como les decía, tiene mayor morbilidad, mayor daño tisular, está asociada a lesiones trauma 4 y 5. La recomendación de los autores en cuanto a la técnica quirúrgica es realizar una mínima disección, debridando todos los bordes necróticos, pero teniendo en cuenta siempre la vascularización que vamos a tener en esta zona para evitar pues, complicaciones de esas anastomosis. Y el uso limitado de las traqueostomías en este estudio
no tuvo, digamos que alguna relación a complicaciones mayores, que esto también es interesante ver. ¿Cuáles son las conclusiones del club de revista? Hay una revisión bibliográfica que fue limitada. Hay estudios que carecen de esta clasificación de la AST en cuanto a la pregunta pico que habíamos definido, cuánto es un trauma traqueal grado 4 o 5. Sí es importante mencionar que son lesiones de alta morbilidad y mortalidad, por lo cual no llegan al servicio de urgencias con precisión y no se logra realizar un manejo adecuado en la mayoría de los casos, por eso las series de casos son tan limitadas. Generalmente son estudios retrospectivos, descriptivos, que no podrían tener una validez interna o externa importante. Sí es importante mencionar que el daño traqueal extenso, en lo que revisamos de la bibliografía, va a requerir una resección extensa de todo ese tejido necrótico y generalmente anastomosis terminales. Y el reparo temprano va a tener mejores desenlaces, como lo veíamos en el estudio que presentó Andrés. Los pacientes con presentación clínica tardía y estables van a ser, digamos, candidatos a hacer estudios imagenológicos previos a llevar al paciente a cirugía, como lo es el paciente que está inestable con signos duros. Es importante mencionar, si faltan estudios para realizar, digamos, una recomendación o frente al uso de las diferentes técnicas de reparo que tenemos a nivel traqueal para el trauma de tráquea grado 4. Muchas gracias. No sé si hay comentarios, preguntas. Que la pregunta pico es muy difícil. Sabíamos de entrada que no iba a ser fácil conseguir artículos que nos aclare la experiencia de nuestras instituciones para el manejo del trauma traqueal complejo. Primero porque generalmente las revisiones y los trabajos lo hacen todo tipo de trauma, de los grados leves a los más complejos, y que muchas veces los complejos fallecen en el sitio del trauma o fallecen durante la inducción anestésica o durante el procedimiento. Sin embargo, era un reto porque no siempre lo que uno quiera aclarar en la literatura y determinar la evidencia no es fácil encontrarlo. Pero el trabajo que hicieron es aceptable, muy bueno. Me parece que no se sale de lo que estaba esperándose. Lo único que yo le recomiendo es que no hay necesidad de hacer la introducción con la anatomía y fisiología de la tráquea, porque aquí todos sabemos la anatomía, entonces no se justifica eso, más centrarnos en el club de revistas. Entonces los felicito, el trabajo sé que no fue fácil, es difícil extraer los datos de las diferentes revisiones, sobre todo el trauma complejo. Creo que ese es lo meritorio del club de revistas. Y con respecto al tema específico, creo que las conclusiones están bien planteadas, en el sentido que uno debe procurar hacer lo mínimo, las divisiones mínimas, porque entre más división haga en una tráquea, una herida compleja, pérdida de anillos, etcétera, es más difícil la reconstrucción y sobre todo va a fallar en isquemia y en estenosis con granulomas en el sitio. Una opción que uno puede sacar en casos del paciente en una cirugía de control de daños es una traqueostomía. Sin embargo, va a tener serias dificultades en el posoperatorio porque ya lo hemos visto, sesiones completas de 3 anillos, 4 anillos, que es imposible hacer la reconstrucción en ese momento. Hacer una traqueostomía no va a ser fácil. Usualmente terminamos con tubos, no con cánulas de traqueostomía, sino con tubos orotraqueales a través de cervicotomías. O inclusive tubos de doble lumen para poder controlar la ventilación de ambos pulmones. Entonces, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra. No, pues más o menos es pues, ampliar un poquito lo que dice Alejandro. Pues, faltan estudios para la recomendación en trauma severo pues, de tráquea. Sería prácticamente imposible. Estos pacientes generalmente no llegan al hospital, llegan a la morgue porque son pacientes con traumatismos tan extensos que son generalmente
de naturaleza mortal. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todos los pacientes que me ha tocado ver en algunos casos, que no todos los pacientes a los que uno le sutura la tráquea necesitan traqueostomía protección. Porque eso no es o sea, está más asociado con estenosis la traqueostomía que el reparo traqueal en trauma. Entonces, no es necesario, no se estenosa pues la tráquea por su condición, por su constitución cartilaginosa, no se estenosa por una sutura. Las estenosis están más relacionadas con las traqueostomías. No siempre, pues, o sea, uno muchas veces opera a un paciente porque tiene sospecha de otra lesión de otro órgano o de otra víscera. Va uno a operar porque tiene una sospecha de herida de esófago y generalmente, y ocurre mucho en el cuello, precisamente porque esa es una de las características que tiene el trauma del cuello, se encuentra asociado a traumas de otras estructuras como es el caso de las lesiones traqueales, porque en el cuello es muy común que haya esa mezcla o esa combinación de lesiones viscerales. Entonces, muchas veces va uno a operar a un paciente por otra lesión y se encuentra con lesión de tráquea. Y como les digo, no es necesario que los pacientes salgan con traqueostomía. Y para los cirujanos que no tienen mucha experiencia, si se encuentran con una lesión traqueal, lo mejor es tratar de intubar el paciente y llevarlo a un sitio donde se le pueda ofrecer. No intentar hacer una resección, una anastomosis en un segundo nivel, uno embalado con un paciente de esos, es mejor intubarlo y trasladarlo a un sitio donde haya una persona de mayor experiencia o un cirujano de tórax. Yo tenía dos apreciaciones, pues como que salen de toda la revisión de la literatura que me parece que estuvo muy adecuada, y es tratar de limitar la traqueostomía hasta donde sea posible. Si la única opción es hacer traqueostomía va, pero me parece muy interesante en el estudio que presenta Andrés que hay menos desenlaces inadecuados o no deseados si se limita la realización de traqueostomías. Entonces, con lo que acaba de decir el profe Zuluaga, que deja pues como la experiencia, además de lo que muestra la literatura, de traqueostomía limitada. Y segundo, la selección del material de sutura, que la recomendación sería monofilamento absorbible, sería la mejor sutura posible. Y no hablan de la técnica, pero tendríamos que hablar que con monofilamento absorbible cualquier sutura es válida, pero si solamente tuviéramos para hacer la sutura monofilamento no absorbible, la recomendación sería sutura discontinua, ¿cierto? Porque el problema es la estenosis, entonces serían las dos recomendaciones de técnica que son importantes para los cirujanos en formación. Adicional a esto, pues yo solamente quiero referirme a un punto, y es cuando como médicos generales o cirujanos en otros niveles encontramos un paciente con una herida grande traqueal que el paciente está perdiendo porque probablemente tiene su dificultad respiratoria, se está inundando su árbol respiratorio con sangre y hay una herida grande en el cuello, intubar ahí por esa herida el paciente. Es de la única manera en que el paciente se va a salvar. O tiene pues chance de salvarse, porque es que independientemente de que tenga algún otro tipo de lesiones, pues va a fallecer si no hay una adecuada ventilación. Entonces sería como no pues, perderle el miedo a esto y tomar el paciente por la herida traumática, aspirarlo y darle ventilación ya sea con aire RIS hasta que llegue a un centro de atención, es donde le puedan evaluar mejor y tomar la conducta definitiva. Hola, buenos días. El cortajo es muy fácil de hacer, se puede hacer con músculos movibles, con un mismo esternocleido mastoideo, para tratar de disminuir el riesgo de filtración como tal. Lo de la sutura es muy importante. Las suturas deben ser absorbibles, no de absorción lenta, sino de absorción tardía, principalmente como PDS o Malson, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Puntos separados.
Que es una complicación que puede ocurrir en el programa comunitario. Lo que decía Nico para los lo he visto que ha tocado en muchos casos en una autoridad a un muchacho en un pueblo con un paciente que esté prácticamente desbordado, metiendo un tubo a través de la tráquea. Yo lo que recomiendo es que inicialmente lo intuben por la tráquea transicional mientras lo estabiliza y luego lo intuben por traqueal por la dificultad en el transporte. Los pacientes que se intuban tradicional, usted tiene que salir con él en una ambulancia, el movimiento, el que usted tiene que tapar la lesión en el cuello es más complicado, mientras que si usted estabiliza y lo intuba o lo traqueal, le mete el tubo por la boca, lo coge ahí en el cuello, vuelve y se lo introduce a la tráquea, les garantiza una mejor estabilidad y una más fácil transporte de estos pacientes. Me ha tocado ver los pacientes que llegan sin el tubo, ya con la gasa aquí, no saben cómo sobrevivir, otros llegan con el tubo y con el tubo afuera. Entonces es una forma porque la intubación no resulta y en algún momento les puede tocar y no le dé miedo meter un tubo. Le dé miedo que va. Muy buen muchacho.